Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy les voy a enseñar cómo vamos a hacer un ojito para colocar en nuestros proyectos trabajados en chenil. Para las personas que no conocen, este de acá es el chenil, es un tipo de hilo o lana terciopelada que es acrílica y pues queda muy bonito. Entonces vamos a hacer estos ojos que serían tejidos para un proyecto. Bueno chicos, para eso vamos a necesitar hilo de bordar. En este caso es mate, no es brilloso ni satinado, en color blanco, turquesa y negro. Ahora lo que vamos a hacer es con el hilo en tono negro vamos a empezar a trabajar. Ok, entonces vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Estoy usando mi crochet de 2 milímetros. Aquí voy 2, 4, 5 y este va a ser 6. Jalamos el anillo y en la segunda carrera vamos a trabajar 6 aumentos. Este va a ser el primer aumento. Coloco mi separador. Este va a ser el segundo. Mi tercer aumento. Este va a ser el cuarto. Mi quinto y este será sexto aumento. Hasta ahí debemos de tener un total de 12 puntos y ahora en la carrera número 3 vamos a trabajar un punto bajo y un aumento por 6 repeticiones. Esta es la primera, colocamos el separador. Este va a ser mi segunda repetición. La tercera. Este va a ser la cuarta. Este va a ser mi quinta repetición. Y la de aquí va a ser la sexta. Hasta ahí tenemos un total de 18 puntos. Ha llegado el momento de cambiar al tono turquesa o del el color que ustedes quieran para trabajar los ojos de su proyecto. Ahora, una vez que ya he cambiado de tono, vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento por 4 repeticiones. Yo lo voy a hacer aplicando la técnica del partir, así que voy a hacer un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos y aumento por 3 repeticiones. Este va a ser la primera. La de aquí será mi segunda repetición. La tercera. Y ahora voy a terminar con un punto bajo. Hasta ahí tengo las 4 repeticiones. Y ahora vamos a trabajar un punto bajo y un aumento más. Y aquí vamos a cambiar al tono negro. Así que vamos a pasar nuestro hilo de esta manera. Ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 1, 2, aumento. Y aquí vamos a cambiar al tono color blanco. De esta manera. Ahora vamos a trabajar a partir de aquí con el color blanco
3 puntos bajos y un aumento por 4 repeticiones. Aquí voy 1, 2, este va a ser mi tercera repetición. La de aquí va a ser la cuarta. Y ahora vamos a terminar con 4 puntos bajos y un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos. Voy a dejar un poco el hilo blanco largo para hacerle el bordado. El color turquesa no tan largo. Y el negro lo vamos a dejar más o menos para que nos ayude para las costuras. De esta manera. Y así nos debería de quedar el ojito hasta el momento. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué no lo trabajamos con hilo algodón? Yo había hecho la prueba y me quedó demasiado grande. Entonces, si lo quieren ojoncito, está bien, lo pueden hacer con algodón. El de aquí me va a salir como unas 5 carreras en chenil. Entonces, ahora vamos a empezar a bordar con el hilo blanco. De esta manera. Y ahora vamos a salir entre la carrera 1 y 2 del anillo a la altura donde tenemos, miren, como si fuera la mitad, a la altura donde tenemos el cambio de color a blanco. Y vamos a trabajar 3 puntadas. Aquí vamos 1, 2 y este va a ser 3. Nos debería de quedar de esta forma. Si ustedes desean, le pueden hacer una más. Yo le voy a hacer ahí una más. Tengo 4. Y ahora vamos a salir. Nos vamos a ubicar. De ahí miren a la mitad. Que está a la altura de lo blanco. Nos vamos ahora entre la carrera 2 y 3 a unos 2 puntos. En este caso 2 puntos a la derecha. Y ahora cogiendo lo que sería un punto, vamos a realizar 3 puntadas. Aquí voy 1. Este va a ser 2 y el de aquí va a ser 3. De esta manera. Ahora voy a dejar unos 2 puntos. Ya miren. Ahí para que sea un punto en cada uno de los lados. Acá me fui 2, pero como regresé con 1 me queda 1. Igual aquí, como ya avancé 1, ahora me voy a ir un punto a la izquierda y vamos a realizar las 3 puntadas. Aquí voy 1. Este de aquí va a ser 2. Y este va a ser 3. De esta manera. Si es que no se nota mucho alguna, por ejemplo esta se nota un poco más, le voy a dar una última aquí. O lo acomodamos de esta manera. Aquí también acomodamos para que se vea más anchito. Ahí creo que se ve mejor. Le estoy aumentando 2 puntadas más, que serían un total de 5. Ahí. Y así nos quedaría lo que es, este va a ser el ojo derecho. Ahora vamos a hacer lo mismo con el izquierdo.
es como si fuera una especie de espejo. En este caso igual es a la mitad entre mi carrera número 2. Ahí voy a ingresar y nos vamos 2 carreras arriba a la altura donde está mi inicio de blanco. Ahí yo voy una. Vamos a realizar 5 puntadas. Este va a ser 2, 3, 4 y el de aquí va a ser 5. Listo, ya tenemos este de aquí, así. Ahora nos teníamos que ir de aquí igual a la mitad y 2 puntos al costado entre mi carrera 2 y 3 y vamos a realizar 3 puntadas agarrando solamente un punto. En este caso fue un punto a la izquierda, de esta manera. Ven, como ya retrocedí un punto, me debe de quedar un punto. Miren, la mitad, un punto a la derecha y luego el bordado en el siguiente punto. Ahora me voy a dirigir a unos 2 puntos que deben de quedar en el centro. Ahí. Y vamos a realizar 3 puntadas más. Aquí. Como deben de quedar de separación 2, me voy a ir acá un punto a la izquierda. Aquí vamos 1, 2 y este va a ser 3. Listo. Acomodamos. Y nos debería de quedar de esta manera. Listo. Ahora vamos a colocar lo que serían nuestros ojitos. Con ayuda de unos alfileres vamos a fijarlos donde nosotros queramos. A una distancia puede ser, en caso de chenil, unos 5 puntos. Y si quieren, pues pueden realizar, no sé, 8 puntos y es decisión de cada uno. Una vez los tenemos ubicados, vamos a empezar con lo que sería la costura. Y listo, chicas, una vez ya los tenemos así, tenemos la opción de bordarle un delineado para darle mayor profundidad a los ojos. Entonces aquí vamos a empezar a dar puntaditas. Yo le estoy dando aproximadamente unas 3 hileras. Y para eso avanzo, salgo a la mitad, otra vez avanzo, salgo a la mitad, una vez más avanzo y salgo a la mitad. Hasta llegar a la altura donde está la parte negra del ojo, que sería aquí. Y listo. Ahora regreso al inicio y volvemos a hacer el procedimiento. Avanzamos 3 puntos, salgo por la mitad, avanzamos 3 puntos y salgo por la mitad. De esta manera, avanzo 3 puntos, salgo por la mitad. Por aquí 3 puntos y salgo por la mitad. Regresamos al inicio. Y aquí ya se me acabó el hilo. Voy a realizar una pasada más y regreso. Listo, chicas, así es como va quedando. Ahora voy a insertar hilo en color negro. Va a ser unas 3 carreras arriba. De esta manera escondemos lo que sobra. Y ahora vamos a colocar nuestra aguja de manera esquinada. Creo que yo he salido bien. De esta manera. Voy a correrme un punto. Ahí. Que esté esquinadito. Y ahora vamos a bajar las 3 carreras hasta la altura donde termina mi ojo. Vamos a irnos unos 2 puntos. Aquí miren, aquí está la altura de mi ojo, me voy 2 puntos.
y salimos por la mitad. De esta manera. Ahora vamos a realizar una segunda puntada. Con el mismo método que hicimos para la parte del párpado. De esta manera. Ahí. Igual ahora de mi ojo me voy de manera esquinada. Debe de estar separado por unos 6 a 7 puntos. Aquí yo voy 6. Ahí. Ya. Está separado por unos 7 puntos y ahora igual a la altura donde termina mi ojo me voy 2 puntos, en este caso a la izquierda. Salimos por la mitad de esta manera. Aquí voy a soltar un poquito el centro. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para la parte del delineado. Avanzamos unos puntos, salimos por la mitad. Otra vez avanzamos unos puntos, salimos por la mitad. Avanzamos unos puntos y salimos por la mitad. Ahora nos toca solamente asegurar. De esta manera. En el del párpado yo voy a hacer un nudo. Aquí voy 1, 2. Ingreso y voy a salir por abajo. Y así nos estaría quedando hasta el momento. Ahora solamente vamos a colocar las pestañas postizas. Listo. Y ahora con mi cola de lentejuela voy a colocar lo que sería la pestaña. Estas son de mis favoritas, son pobladas. Es la que le coloco a todos mis proyectos, me han servido la verdad de mucho. Las pestañas en tira también las pueden usar, solamente que esas son más pequeñas y también tienen menos cabellitos. Listo. Le echamos, sacudimos un poquito para que respire. Y ahora vamos a colocar las pestañas desde el inicio. Ahí. De esta manera, ahora se pueden ayudar ya sea con una aguja, con mucho cuidado de manchar. Hay que tener mucho cuidado. Ahí. Hay que esperar a que seque. Vamos presionando. Listo. Y se debería de ver así. Ahora nos queda colocar la otra pestaña al ojo que nos falta. Lo fijamos muy bien, esperemos que seque para ir acomodando. Y ya tendríamos nuestro proyecto con unos ojos hermosos.
Bueno chicos, espero este video les haya gustado. No olviden dejar su chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerda que con María Ángeles tejes como Los Ángeles. Chao chicos.